una cronología de la vida de Pablo que más o menos un poco nos narra en qué puntos. Tenemos otra que también Joanán con la IA pues pudo conseguirla. Él me decía, no es tan automático, es realmente pues un proceso de transmitir información, pues honramos también esa labor. Y tenemos otro esquema un poquito más específico y de la vida de Pablo, de cómo pues en el año 7 después de Cristo aproximadamente pues nació, cómo vio sepultándose a Esteban, cómo luego fue formado como fariseo, incluso líder del Sanedrín. Se cree que Pablo estuvo casado. No sé si sabéis este dato, porque para ser miembro del Sanedrín y más líder, pues tenían que ser hombres casados. Y entonces no sabemos luego cómo se desarrolló el futuro, si hubo una viudez o lo que fuera, pero él tuvo esa etapa. Luego ya conoció al Señor en el 36 después de Cristo, fue a Arabia, vivió de nuevo en su población natal, en Tarso, luego se trasladó a Antioquía, donde fue su iglesia, la cual fue enviado al primer viaje misionero, al segundo y al tercero. Después del primer viaje misionero estuvimos hablando de la carta a los Gálatas, Galacia, esa parte de Turquía, de Asia Menor. Luego, después del segundo viaje misionero, pues escribió a las iglesias en Tesalónica, primera y segunda de Tesalonicenses. Y luego, ya en el tercer viaje misionero, pues escribió la carta a primera y segunda de Corintios que tratamos hoy. Y un año después a Romanos. Sé que la semana pasada se predicó de Romanos porque hemos hecho el intercambio por el contenido, pero que sepáis que cronológicamente se cree que antes fue escrito primera y segunda de Corintios. Y primera y segunda de Corintios es una carta que habla básicamente de unidad en una ciudad como Corinto, que era un lugar muy importante a nivel social porque estaba en un istmo, es decir, como en una especie de dos penínsulas que se tocaban a través de un estrecho muy pequeño, y ahí había un puerto que tenía un puerto hacia Asia, un puerto hacia Europa, y por tanto era un lugar de paso de filosofía, de religiones, de pensamientos, de mucha idolatría. Estaba el templo de Apolo, estaba el templo de Afrodita, y por tanto era un lugar muy dado a las emociones, ¿no? Como sería para nosotros pues América, ¿no? Que todo lo grande y tal, pues un poquito así. Y Pablo pues va a Corinto y sucede la siguiente escena. Vamos a leer el texto de Hechos capítulo 18 y aproximadamente unos 18 versículos, ¿vale? Y miremos qué sucede cuando llega a Corinto ya en su tercer viaje misionero. Dice, después de estas cosas, había pasado por Atenas y por otros lugares, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Ponto está en Turquía, ¿vale? Por encima de Galacia. Dice, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Explico hasta aquí. ¿Qué había sucedido? Pablo está en Corinto y resulta que el emperador Claudio en Roma había visto que muchos judíos se estaban convirtiendo a seguir a un tal Cristo, a un tal Jesús, y eso creó tantas tensiones dentro de la población que dijo, fuera todos los judíos, y echó a los judíos de Roma, ¿vale? ¿Qué judíos habían allí? Pues muchos, y entre ellos Priscila y Aquila, a pesar de ser originario de Turquía, ya sabéis que los judíos pues, en diáspora se han movido mucho, pues ahora habían salido y se habían encontrado casualmente, entre comillas, con Pablo en Corinto. Además, un vínculo que los conectó fue el que trabajaban en el mismo lugar. Y esto nos llama mucho la atención porque es muy importante con las personas con que trabajas, con que trabajamos. ¿Por qué? Porque precisamente no es casual que puedas estar en ese lugar de estudios o de trabajo y conectar con personas que
igual un día pues pueden ser como Priscila y Aquila, que se van a convertir en fieles servidores de la causa del Señor y de la obra que lideraba Pablo. Continúo entonces y dice: fue a ellos como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos eran hacer tiendas. Te puedes imaginar, pues en la época la importancia de hacer tiendas para los mercaderes, para vivienda en muchos casos, y por tanto pues coserlas, extender la tela, cortarla, etc., ¿no? Dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos detalles. Quizás un poco cuando se lee Biblia un poco desconecta un poco, pero yo te voy a poner en situación. Pablo ha llegado como siempre a una nueva ciudad, ahora Corinto, como siempre empiezan las sinagogas y luego también predica a los no judíos. Y como siempre, pues algunos creen, siendo judíos y otros gentiles, pero se crea un alboroto en contra porque no interesa que se hable en contra del judaísmo o en contra de esas divinidades paganas como Afrodita, Apolo, etc. Entonces, Pablo se encuentra pues, hablando a los judíos del nuevo Mesías. Ahora, muchos me preguntáis cómo ha ido en Jerusalén y tal, y es muy complicado ir respondiendo porque tienes que repetir muchas veces un poco la historia. Pero aprovecho pues, este momento para decir una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo, que es cómo el pueblo judío, el ultraortodoxo, es tan firme en sus convicciones hacia un Dios único, inimaginablemente que Jesús pudiera ser Dios para ellos. Y tienen escenificaciones de la propia palabra, de la Torá, que la levantan, le envían besos, la enseñan, todos se inclinan, van por la calle con los libros leyendo, y no solo la Biblia, no solo el Antiguo Testamento, que entenderíamos, el Tanaj, sino muchas de las consideraciones de rabinos posteriores que han ido escribiendo otro libro como la Mishnah, como el Talmud, etcétera, que es cómo llevar a cabo esa ley. Y al final tienen un montón de ejercicios o haceres que hacer. Yo pude, delante del muro de las Lamentaciones, pude estar hablando con 2 judíos ultraortodoxos y yo les hice una pregunta sencilla. Digo, ¿cuál de vuestras profecías en el Antiguo Testamento no coincide con Jesús? Evidentemente no podían responder a eso, pero estaban totalmente absorbidos en
Dios es Dios y no se puede imaginar una profecía que vaya más allá. Y entonces estuvimos conversando, pero son tan fieles a esa tradición. Y luego cuando yo hablaba de Jesús, que liberaba, decía, era muy cómodo. Dice, es muy cómodo para los cristianos. Ha muerto por ti, pues ya eres libre, pero no estáis viviendo las consecuencias de vuestro pecado. Y yo digo, claro, es que es Jesús, no es por nuestros actos. Pero ellos continuamente hacen un montón de actuaciones para sentirse que están respondiendo a las consecuencias por el pecado. Y entonces me hacía pensar que para Pablo no era tan sencillo. No sería tan sencillo ir y de pronto decir, oye, que Jesús es la siguiente parte, es un nuevo pacto. Estaba como oculto en el Antiguo Testamento y ahora se muestra. Y de pronto degotea una cosa que es súper especial. Degotea que muchas personas creen en Jesús como Salvador y de pronto hay una transformación en ellos. Es decir, de la sociedad judía o gentil, de la sociedad, todos son criaturas de Dios, pero algunos de pronto despiertan al Evangelio, son reconocedores de Jesucristo como Salvador y de pronto pasan de ser una criatura más, como un ángel, y pasan a ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y de pronto destila personas que van a formar una nueva unidad, una nueva familia, una familia que no está bajo el nombre de un apellido, sea García, sea Martínez, sea el nombre que fuera, sino bajo el nombre de Jesucristo. Y no es por una línea consanguínea de cuáles son mis padres, cuáles son mis abuelos y una línea genealógica, sino es por la sangre de Jesús. De pronto no es una familia que te acompaña un buen trayecto de tu vida hasta que tus padres fallecen o tus hermanos o algunos familiares y un momento tú no estarás y parece como que ya no está dentro de esa familia, sino que es una familia que empieza desde que conoces a Jesús y por toda la eternidad. Por tanto, estamos hablando de un nuevo cuerpo, de una nueva familia, de una nueva dimensión. Una familia como Priscila y Aquila, que de pronto llegan, son judíos y conocen a Jesús y al final están sirviendo a Él y cuando sigue en su viaje misionero Pablo, se lleva a Priscila y Aquila para poder hablar a otros de Dios. Llegó un tal Apolos también a Éfeso, porque después de este lugar se van a Éfeso, y Apolos hablaba muy bien y todo el mundo era como un telepredicador, ¿no? O un influencer, o sea, que hablaba muy bien y tal, y todo el mundo quedaba impactado por cómo hablaba. Pero Pablo tuvo que cogerlo aparte y decir, Apolos, hablas muy bien, pero no has entendido que Jesús murió y resucitó. Y estás hablando cosas maravillosas del Antiguo Testamento, pero no has entendido que hay un episodio nuevo. Y Apolos al final cree en Jesús y de nuevo vemos que entra en esa familia y que pasa a ser también el conductor hacia otras personas que conozcan a Jesús. Por tanto, creer en Jesús es un misterio, es un milagro, es una gracia, es algo extraño. Es poderoso y casi no podemos argumentar cuando decimos, le ha predicado muchas veces y no se convierte y cuesta mucho. Es que le cuesta, es que es algo espiritual que hace solo el Espíritu Santo. Y luego aquel que era muy, muy, muy duro, yo tenía un familiar que ya falleció, que toda la familia decía, toda la vida que ha tenido, ha sido un malhechor, ha hecho cosas horribles, comunista hasta la cepa, o sea, Dios no querer ni saber nada, y en el hospital días antes de morir aceptó a Jesús. Y estábamos toda la familia alucinando y dices, es un milagro. Fíjate que en la palabra de Dios muchas veces dice que oremos por enfermos para ser sanados, que oremos por personas endemoniadas para que sean liberados, pero nunca dice que oremos por alguien para que sea salvo, para provocar una salvación. Sí, evidentemente que hayan señales y que Dios obre, pero nosotros, entre comillas, con el poder que Dios nos ha otorgado, podemos orar por sanidad con autoridad y decir, sé sano y que sea sano, pero nunca podemos decir, sé salvo y que sea salvo, porque
es el mayor milagro y eso solo pertenece al Señor. Y hubo un momento que Pablo tuvo que escribir estas cartas, Primera y Segunda de Corintios. ¿Qué sucedió? Sucedió después de 1 año y medio estando en Corinto, que siguió su viaje misionero, porque al final la cosa, como hemos leído, se complicó, y llegó a Éfeso. En Éfeso estuvo como 3 años. Y a Éfeso le llegaron unos comentarios de Corinto donde había mucha división, donde había también mucho pecado y donde había algunas preguntas de cosas muy complejas, de temas sexuales, temas de divorcio, temas de resurrección del cuerpo. Y entonces Pablo escribió Primera de Corintios respondiendo a esa realidad. Pero ya en su corazón estaba el ir a visitar otra vez a Corinto. Luego, esto ya estamos hablando del año 55, 56, habían pasado ya 3 años de que plantó la iglesia. Luego ya decidió ir de viaje hacia Corinto, pero cuando estaba en Filipo, estaba en ese trayecto, a mitad de camino, llegaron Timoteo y Tito y dijeron, a ver, muchas de las cosas que has dicho en la primera carta hace medio año, pues le han hecho caso, pero otras no han hecho mucho caso. Y la división continúa y la dificultad continúa. Y entonces Pablo escribe Segunda de Corintios. Ya te advierto que Segunda de Corintios es un libro apasionante, interesantísimo, pero parece ser que no es un libro o una carta escrita del tirón, de seguido, sino que parece que es la composición de diferentes cartas que fue escribiendo Pablo que se unieron. Porque en alguna de ellas dice, cuando hiciste la carta estricta, cuando hiciste la carta... Entonces hace alusiones a otras cartas que hubieron por el camino y en el mismo Segunda de Corintios lees tonos diferentes, como muy severo, la carta severa, y otros que son como muy paternales. Y parece que fueran como un cosido de diferentes cartas. En cualquier caso es autoridad de Dios y es palabra de Dios y tienen un contenido especialmente particular, ¿no? Y viene lo peor que puede suceder, pues, a una familia, ¿verdad? Decíamos que éramos familia en Cristo, que nos amamos, que Dios nos da amor, que tenemos un mismo Padre Celestial, que nos podemos llamar hermanos entre nosotros, que Jesús es además de Dios y además es nuestro hermano mayor, el primogénito, el unigénito de Dios. ¿Verdad? Cuántas maravillas, ¿eh? Somos familia. Pero ¿qué pasa en las familias? ¿Cómo va la tuya? ¿Cómo va la mía? A veces hay dificultades y hay diferencias. Y acabas diciendo tú en tu casa y yo en la mía. O hay familiares que ya no tienen ni contacto y eran muy cercanos anteriormente, o era incluso el hermano de tu padre, o era alguien que podría ser muy vinculante, el tiet, y de pronto ya no hay vínculo, o no sabes de qué, o te enteras por terceras personas que ha fallecido tal persona. O hay disensión o no se llaman, y qué decir a veces entre padres e hijos, es complicado. Y dice la Escritura que una casa dividida no se sostiene. ¿Qué decir cuando el problema está dentro del mismo techo? Cuando el matrimonio no se está llevando bien, sufren los hijos, sufre todo el mundo. Es una destrucción, la guerra es una destrucción. ¿Qué pasa cuando hay diferencia entre los padres y los hijos y hay una batalla campal porque el chico ahora es adolescente o porque ha cumplido 18 años y ya piensa que es el rey del universo? Y disensiones y dificultad. Y eso pasa en las familias, pero Dios siempre nos va a invitar a la unidad. Y la unidad es como coger ladrillos, pero tienes que juntarlos con algo resistente, porque unidad los puedes juntar,
Puede que estemos juntos en la fiesta de Navidad con muchos familiares, pero puede que no estemos unidos. Y lo que une es un cemento maravilloso llamado amor. Y por eso, en 1 Corintios 13, Pablo hace un escrito maravilloso hablando del amor, porque dice que somos un cuerpo que cuando se daña la mano derecha, pues se daña todo el cuerpo. Cuando te duele un ojo, todo el cuerpo está, me tengo que sentar. ¿Por qué te tienes que sentar si te duele un ojo? Porque todo se daña. Y por eso dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y el amor es algo espiritual. No puedes forzar, quiero amar a mi pareja. Es que es algo espiritual que tiene que nacer. De hecho, no es ni siquiera un atributo de Dios. En ningún momento dice la Escritura, Dios tiene amor. Puede decir, Dios es poderoso, tiene poder, pero amor dice, Dios es amor. Es una ecuación con un igual, Dios es amor. Hay 3 definiciones en la Escritura sobre Dios. Dios es luz, Dios es espíritu y Dios es amor. Es algo que luego en la otra clase, o sea, en la de intimidad con Dios, lo desarrollaremos un poco. Pero en ese Dios es amor, quiere decir que necesitamos más de Dios en nosotros. ¿Y qué sucede cuando la división llega a la iglesia? Cuando las complicaciones llegan a la iglesia. Y te voy a dar un dato horrible que a mí me dolió mucho, que es que leyendo la historia de la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto que tenía divisiones, habían conflictos y había pecado y había orgullo, eran los 3 principales dinamitadores de la situación. La historia cuenta que Corinto, después del futuro y después de los años, se dividió finalmente y se deshizo como iglesia. Porque es imposible ir metiendo tralla sin que suceda algo. Es que al final es la consecuencia de no haber hecho caso a ese pacto de amor que te están invitando. Y yo voy a hablar sobre la unidad de la iglesia desde la paz y la satisfacción y la tranquilidad de que siento y considero, y creo que estamos de acuerdo, que tenemos una iglesia muy unida y que es una maravilla. Y Dios no me pone que dé este mensaje en un momento de mucha tensión para poder tapar grietas. Pero evidentemente nos sirve para ser preventivos, para agradecer lo que hemos hecho, para recordar quizás momentos que hemos vivido como iglesia que han sido un poco incómodos y ver cómo Dios nos ha conducido pues, para seguir hacia adelante con la unidad que creo que nos caracteriza. ¿Sí? El primero de los puntos son 3. El primero de los puntos es el partidismo. Es el conflicto que Pablo llega a decir en 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Es como aquí que uno diga, yo soy de Dani López, yo soy de Josiño, yo soy más de Chicano, yo soy más de Lucas. Y entonces dices, a ver, ¿cómo? Somos de Cristo y ya está. Y evidentemente te gusta hablar con Dani, te gusta hablar con Josiño, te gusta hablar con Alex, te gusta hablar con Eduard, te gusta hablar con Emilio, te gusta hablar con Miriam, te gusta hablar con Eli, te gusta hablar con Antonia. ¡Genial! Porque somos un cuerpo.
porque a veces te duele la mejilla y te gusta poner esta manita o te gusta poner esta. Pues a veces dices, uy, esta está más cerca, y la otra, uy, esta está más calentita, da igual. Pero porque lógicamente tenemos nuestras empatías. Dice, pues me gusta su forma de hacer. Genial, me gusta como, bueno, te engancha más. Jesús tenía también sus íntimos, ¿no? Pero en esa división de partidismos, y voy a decir lo que ha sucedido en otras iglesias. Ha habido personas que han salido a predicar con el lacito amarillo y casi han hecho un discurso medio político por la vía de independencia de Cataluña. O en el momento de COVID, las tensiones que se han creado, que si algunas iglesias se congregaban como en Estados Unidos, ahí pase lo que pase, en contra de la ley, otros que no, otros que era un derecho internacional, y al final crea disensión, ¿no? Y que al final el púlpito no sea un lugar que se politice o se hable de tendencias o a ver a dónde. Yo recuerdo la historia de una amiga que trabajaba en Juventud para Cristo con nosotros, que explicaba la situación en su iglesia en una población de Cataluña. Y dice, estábamos todos bien, unidos y maravillosamente contentos, y de pronto vino un predicador o una persona y se involucró en la iglesia, al final le pusieron a predicar y comenzó a hablar de la predestinación. La predestinación es pensar que hagamos lo que hagamos, todo ya está escrito y los que van a ser salvos, los que no, etc. Entonces dice que hablaba tanto de eso que al final la gente empezó a posicionarse de, yo creo que sí, yo creo que no. Y dice, y literalmente había 2 columnas en la iglesia de personas, a la derecha e izquierda, y veías cómo las personas a favor de la predestinación se iban cambiando de sitio domingo a domingo y se iban sentando a un lado, y luego los que no estaban a favor de la predestinación el otro. Dice, y en el que no estaban, semana a semana veías que cada vez quedaba menos gente, y al final desaparecieron todos y se quedaron solo ese bloque. Dice, horrible. Horrible. ¿Cómo un punto doctrinal puede traer una división? Pero es que somos humanos. Y podría pasar que viniera un día un predicador con mucha arte de dialéctica y de pronto convencer por judaizar, por cualquier doctrina y de pronto traer confusión. Y voy a acabar este punto diciendo, mucho cuidado con lo que encontramos en las redes. Mucho cuidado con lo que encontramos en las redes. Yo a mi hijo de 10 años no lo llevo a un campo de batalla y que se apañe. Tienes que ir armado y preparado y con cierta madurez para estar en un lugar donde sepas desarrollarte. Tienes que conocer muy bien la Biblia y luego decir, uy, esto sí, esto no. Creo que con los jóvenes hablaba, hay una chica, no me gusta decir nombres ni lugares ni nada, porque simplemente lo utilizo como ejemplo, pero hay una chica que ha sido ahora muy viral, que está en todas las plataformas de influencers, de youtubers, de TikTok y tal, y está hablando y lleva solo un año de convertida, pero bueno, tiene una labia especial y ha tenido una conversión con Dios que le ha sacado de mundos oscuros y tal. Pero de pronto ves que en su discurso dice cosas que no se ajustan a la realidad y luego incluso pues apoyando cosas como quien sepa de qué van las constelaciones y cosas así más de adivinación. Y dice, wow, si hay gente que sigue a esta persona y le impacta cómo habla, va a seguir buscando y quizás se va por un lugar de adivinación que no es de Dios. Entonces es por ello muy bueno que tengamos una doctrina, una enseñanza muy clara y por eso creo que en nuestra iglesia intentamos dar mucha formación en ese sentido, pero que luego si quieres explorar algo y no sabes muy bien, pregunta a personas que puedan saber y que digan, oye, ¿crees que esto es buen predicador, esto es buen influencer, esto será bueno para mí? Etcétera, etcétera. Un segundo punto es el orgullo religioso, el pensarse que uno es superior, ¿sí? Y el orgullo religioso, dice en 1 Corintios 14, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros.
Pero en la iglesia prefiero 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Resulta que la gente estaba orgullosa porque hablaba en lenguas. Conozco alguna denominación cristiana que el que no habla en lenguas es como, oye, ¿cómo que no hablas en lenguas? ¿Estás en pecado? ¿Qué te pasa? Vamos a orar por ti, no es normal. Denominaciones que no pueden liderar ni un grupo de vida si no hablas en lenguas. Entonces dices, bueno, ¿realmente estamos estirando mucho lo que dice la Escritura o no? Y Pablo dice, no nos comparemos a ese nivel. Cada uno, la mano tiene los dones de mano y el pie dones de pie y todos estamos llamados a todo, pero Dios va repartiendo como quiere. Y ese orgullo espiritual de, es que este es el líder, este es el no sé qué, Bueno, el líder es quien más aguanta, quien más carga, quien más trabaja, o sea que si quieres, estás invitado. Y luego la tercera es el pecado. El pecado que destruye. Lo que pasa es que esto es lo más invisible, ¿verdad? Porque hay pecados que pueden ser visibles, pero ¿qué pasa en tu intimidad en tu casa? ¿Quién lo sabe? Solo el Señor. Pero que sepas que un pecado que tú hagas contamina a toda la iglesia. Nosotros como iglesia estamos creciendo espiritualmente. Pero si hay pecado oculto, no crecemos tanto como podríamos. Aquí se habla de un caso aberrante. Dice, incluso algo horrible. Dice en 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, cosas horribles. Y hay muchos tipos de pecado. Si estás 4 horas en el TikTok, es pecado. Hasta la Comunidad Europea lo ha reconocido. Si estás llevándote demasiados folios de la empresa, es pecado. Si mientes para salir del paso, es pecado. Si mientes al pastor, peor. Pero hay un pecado que no está fuera de tu cuerpo. Porque cuando uno está en un videojuego, cuando uno miente, está fuera. Pero hay un pecado que va en contra de tu cuerpo, que atenta directamente a tu salud. Incluso puede acortar tu vida, puede envejecer nuestra vida, que es todo pecado sexual. Igual aquí hay personas que dicen, no, esto en la iglesia no pasa. Pero pasa. Las cosas que hay en el mundo, hay una pared muy fina que se va traspasando y llega. Y si tú vas mirando Instagram, hay lo que se llama, no sé si os suena el término, que dicen que se habla del porno duro y el porno blando, ¿sí? El porno blando es todas esas imágenes sensuales en películas, en Instagram, en la parada del autobús, ahí con redes comerciales como Intimissimi o tantas otras, y que realmente están afectando a los ojos. Y Job, en el capítulo 31, dice, yo puse guarda en mis ojos para no ver a una mujer virgen, para no mirarla. Porque si pasa por delante, pasó. Pero si miras, ahí es donde está el pecado. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias están enganchados en pornografía? Yo he tratado muchos casos, incluso personas casadas, incluso personas con ministerio o liderazgo. ¿Qué deciros de personas que sabemos que incluso pues, que han estado dentro de un liderazgo fuerte y luego han caído espiritualmente por este tema, el mismo David de la Biblia, ¿no? Todo lo que lleva a la autocomplacencia, porque el amor, el sexo es para ser compartido.
no es para vivirlo en soledad, porque conlleva frustración y mayor soledad y hasta desánimo y depresión. Porque la sexualidad y el sexo está perfectamente enmarcado en el matrimonio y está para dar y recibir amor. Y simplemente observar imágenes sexuales en internet o en televisión es abusar de la persona que está ahí detrás de la pantalla. Lo haya elegido o la estén apuntando con un arma para que lo haga. Estamos fomentando eso. Y 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y aquí está la diferencia. Cualquier pecado que podamos hacer está fuera, pero un pecado sexual atenta contra uno mismo. Hoy me voy a pasar un poco de la línea, pero hasta es pecado sexual el que un matrimonio no tenga relaciones sexuales. Voy a ese extremo, porque hasta Pablo lo dice. Dice, no dejéis de tener esa intimidad como pareja para que el enemigo no entre. Fíjate qué claro es Pablo diciendo, quiero traer salud a la iglesia, que no vayan por partidismos, que no vayan por orgullos religiosos, pero que tampoco se dejen llevar por el pecado. Porque dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, yo no soy mío y por tanto, como no me pertenezco, no puedo permitir que entre esa abominación en mí. ¿Y cuántas personas de vosotros, algunos, conozco que se han desinstalado Instagram, se han desinstalado no sé qué, porque saben que atenta, o que no quieren ver tales series porque saben que atenta? Y acabo simplemente pues diciendo qué cosas intentamos hacer para evitar esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de partidismos, de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, creo que fomentamos mucho el que cada uno se acepte a sí mismo. Que en vez de valorar o opinar de lo que hay delante, pues que nos pongamos en el servicio a los demás. Y es una iglesia, lógicamente, que se fomenta pues, el que puedas servir en algún área. Si no lo estás haciendo, invitado estás. Aceptamos la diversidad. Incluso tenemos un código de cultura de honor. ¿Y qué es eso? Simplemente cuando hablamos de otra persona que no está, siempre hablamos bien. Y si hay algo que nos chirría de esa persona, pues vamos a la fuente y se lo decimos, oye, mira, aquello que sucedió, sabes, quizás soy yo, pero me incomodó, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Qué querías decir con eso? Y lo arreglas directo a la persona, porque si no lo que se hace es contaminar y al final, no, yo con esa persona no, yo soy más de Cefas, yo soy más de Apolos. Y Dios nos da una unidad y no podemos tener la mano derecha discutida con la izquierda, no tiene sentido, nos vamos a autodestruir. Y por eso siempre que hablamos de una persona en público, no está, hablamos bien. No decimos, ay, pues, siempre llega tarde. Uy, tiene un carácter, últimamente está. Vas a la persona y dices, oye, ¿cómo estás? Te veo un poco diferente, ¿estás bien? ¿Puedo orar por ti por algo? No sé. Ir a la fuente. Y esto nos ayuda en cuanto al conflicto y el orgullo religioso. Que cada uno pueda servir según sus dones. Hay gente que me dice, oye, ¿por qué no podríamos hacer esto y esto y esto y aquello? Y digo, claro que sí. ¿Cuándo empiezas a hacerlo? Porque, claro, opinar está muy bien, pero todo tiene mucho trabajo. Ven y ayúdanos a hacerlo mejor.
Y eso te prevé del orgullo religioso, porque cuando tú haces las cosas dices, wow, no es tan fácil predicar, ¿eh? Uy, no es tan fácil estar en la alabanza. Uf, no es tan fácil. Desde fuera se ve, ¿cómo es posible que...? Pero luego... Y dar oportunidad de servicio evita eso. Y en cuanto al pecado, nosotros para todas las personas que sirven, hay como un documento que es simplemente un compromiso de la persona que se llama Vigas, que habla de que sigues la visión, de que buscas a Dios diariamente, que eres generoso en diezmos y ofrendas, que asistes regularmente a las reuniones principales. Y la S es santidad, hay un compromiso de santidad. Por tanto, si estás sirviendo en una área, hay un compromiso de santidad que has hecho con Dios. Y si algo no funciona, ves a tu líder, ven a mí, ven al otro, quien fuera, y oye, estoy luchando con esto. Y te vamos a ayudar a salir de ahí. Pero intentamos evitar que haya pecado oculto que trae tanto mal. Incluso a veces salen conversaciones, o podría salir. Y como dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que todo se reduce a juntar ladrillos, a unirlos y a poner el cemento del amor. Si yo hablas en lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si fuese profecía, entendiéndose todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Y el amor no solo es para ir a los cumpleaños y a las celebraciones y a las barbacoas y al pica pica, sino el amor a veces también es para decir la verdad y coger al hermano y decir, oye, esto que está sucediendo, esto que estás hablando, esto que estás haciendo, ¿cómo te podemos ayudar? Dios tiene un plan mejor para ti. Y realmente nos ayudamos cuando hay una herida y poder, cuando hay un error y poder ayudar. No con la autoridad esa de ir a hacer daño, es que deberías hacer esto, ¿no? Sino en qué te puedo ayudar, Dios quiere que salgas de ahí, te quiero ayudar porque te amo. Porque Caín dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es, sí, eres guarda de tu hermana. Y caminamos juntos, unidos como iglesia. Gracias, Señor, por la unidad, Señor. Por la unidad en esta iglesia, te pedimos que erradiques todo pecado que pueda haber manifiesto y oculto, todo orgullo, todo pecado de cualquier índole sexual, relacional. Espíritu Santo, te pido que traigas revelación, Señor. Que nos traiga revelación ahora en qué podemos mejorar para crecer en unidad. Quizás en algo particular que yo tengo que mejorar, que cada uno de nosotros tenemos que mejorar, o algo que tenemos que decir a alguien, o pedir perdón a alguien, o pedir a alguien que se disculpe porque nos ha dolido algo. Te pido, Espíritu Santo, ahora que tú hables a cada uno, Señor. Un pequeño paso para fomentar la unidad.